Dios te bendiga. Mi nombre es Max Ventura y en esta ocasión me encuentro muy contento porque vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas, las cuales hemos titulado como Cristo estima, la autoestima de un hijo de Dios. Esperamos que con estas enseñanzas alcancemos mucho crecimiento espiritual y entendamos la posición que nosotros tenemos como hijos de Dios frente a nuestro querido Padre. Así que busca tu Biblia y comencemos. Pero antes de comenzar, deseamos expresar un gran agradecimiento a nuestros hermanos en Cristo de Palabra de Dios sobre el mundo y en especial a nuestro querido maestro Eduardo Dinotto, porque a través de su enseñanza número 77 inspiró tremendamente la creación de esta serie de enseñanzas, por lo cual nuevamente vaya todo nuestro cariño y agradecimiento hasta la bella Argentina. Muy bien, en esta oportunidad deseo compartir un tema fundamental e indispensable en la vida de toda persona, cuyo interés sea mantener una saludable relación con Dios y cumplir su voluntad, y que, dicho sea de paso, ha sido escasamente abordado en las iglesias, independientemente de la denominación que tengan, ya sea porque no se ha prestado la debida atención e importancia que merece este tema, o bien por simple desconocimiento hacia él. Me refiero concretamente al tema de la autoestima. Una pregunta interesante que podríamos hacernos en este momento consiste en ¿cuál es la relación que posee la autoestima con una adecuada comunión con Dios? La respuesta es mucha, ya que, según lo abordaremos en la presente obra, aprenderemos que el gozar de una saludable autoestima es un factor determinante para obtener paz en nuestro corazón, lo cual, dicho sea de paso, resulta indispensable para interactuar con Dios e invocar su nombre con total libertad en el momento que lo deseemos o necesitemos. Para ello, quiero llevarte a la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 22, versos 35 en adelante. Y fíjate bien, dice de la siguiente manera: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, aquí estamos en presencia de uno de los tentadores del Señor Jesús, de los religiosos que siempre lo buscaban para hacerle caer. Pero nuestro Señor Jesús, como siempre, siempre que le tiraban piedras, él devolvía gemas. Si le tiraban piedras rudimentarias, él te devolvía piedras preciosas. Y miremos qué fue lo que pasó a partir de la pregunta que esta gente malvada le hizo. Versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Esta fue la pregunta que hicieron por tentarle, y veamos cuál fue la magnífica respuesta de Jesús. 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 38. Este es el primero y grande mandamiento. Esto queda totalmente claro: dedicarle a Dios todas nuestras fuerzas, toda nuestra alma, todo nuestro corazón hacia los asuntos del reino. Y veamos ahora cuál es el segundo mandamiento, 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El Señor pues expresó que también existe un segundo mandamiento de categoría similar y muy ligado o muy relacionado con el primero: amar al prójimo como a uno mismo o como a nosotros mismos. Y aquí es donde deseo centrarme un poco en cuanto a este segundo mandamiento que probablemente no haya sido de tanta atención nuestra, porque en este segundo mandamiento se concluye que el orden establecido para llegar a cumplirlo es, primero, amarse a uno mismo, y solo después de lo cual nos encontraremos habilitados para cumplir el segundo paso: amar a nuestro prójimo. En tal sentido, Dios no concibe la posibilidad de poder amar hacia afuera sin antes haber aprendido a amar hacia adentro. Es decir, primero, amarnos a nosotros mismos es una condición sin la cual no podremos nosotros amar a nuestro prójimo. Sin embargo, el problema imperante en nuestra sociedad y en nuestras congregaciones consiste en que no se nos ha enseñado a amarnos a nosotros mismos, ni en las iglesias, ni en el seno familiar, mucho menos en una sociedad plagada de egoísmos, envidias y vanidades. Sin duda, esto constituye un tremendo obstáculo para manifestar esta clase de amor en la forma como nuestro querido Dios lo desea. Por ello, este es el punto más importante en el cual nos vamos a centrar en la presente enseñanza, pues el hecho de no amarnos hacia nosotros mismos genera consecuencias de una débil y baja autoestima, situación suficiente para estropear nuestra relación con Dios. Ahora bien, de acuerdo a los psicólogos, pues muchas pueden ser las causas generadoras de una baja autoestima. Sin embargo, me centraré en las que podrían ser las tres causas principales. Una, una predisposición a culparnos por alguna acción desafortunada del pasado, y a causa de esa acción desafortunada no nos perdonamos a nosotros mismos. 2. Otras veces le concedemos más importancia a la opinión que otros tienen acerca de nosotros mismos, en lugar de valorarnos por nuestra propia opinión. Y 3. Falta de valoración personal por compararnos continuamente con otras personas, con lo que otros dicen o con lo que otros tienen. Es por ello que toda persona que quiera amar a su prójimo como a sí mismo jamás debería de vivir con pensamientos de autocondenación o autoconmiseración, puesto que de esta forma evitará alcanzar el nivel de autoestima necesaria para amarse a uno mismo, elemento indispensable para cumplir la palabra de Dios. Es indispensable, entonces, hacer cambios trascendentales en nuestra vida, cambios que emerjan de nuestro interior y que se van a visualizar en el futuro a través de nuestra nueva conducta, la conducta de un hijo de Dios. Muy bien, ahora pasemos a otro registro de la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2 versos 1 al 3, para que sigamos ganando entendimiento acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Con este registro podemos aprender que un hijo de Dios ya no se debe de dejar llevar por la corriente de este mundo. Porque, ¿qué pasa? Dice el versículo 2 acerca de la corriente del mundo, que esta corriente es llevada o es alada por el príncipe de la potestad del aire, por el mismísimo Satanás, el cual nos quiere llevar como con un lazo directo hacia un precipicio para tirarnos desde él. No se te olvide que esto fue lo que pretendió hacer con el Señor Jesús mientras fue tentado 40 días en el desierto. Satanás desea que nos aventemos al precipicio para que caigamos y seamos destruidos. Así que la autoestima de un hijo de Dios, ese nivel de autoestima no debe de descansar en los principios de este mundo, puesto que los mismos son creados o elaborados a la medida del deseo de Satanás. Estos principios, algunos de ellos nos dicen, tanto tienes, tanto vales. Otros dicen, tu vida no vale nada, miserable de ti, etcétera, etcétera. Por esta razón, la autoestima de un hijo de Dios debe ser forjada y solidificada a partir de los parámetros contenidos en la palabra de Dios. Para estos efectos y para efectos de este estudio, en esta singular autoestima, este nivel de autoestima saludable, llegaremos a llamarle Cristo estima. Efectivamente, Cristo estima conlleva valorarnos positivamente sin tomar en cuenta nuestros aciertos o desaciertos del pasado, o sin importar la cantidad de bienes que poseamos. Cristo estima implica forjar un juicio de valor sobre nosotros mismos a partir de lo que Dios ha logrado en favor nuestra, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar este saludable nivel de autoestima, se requiere de un compromiso personal, de realizar un proceso de limpieza o cambios internos en nuestro corazón, a través del cual expulsaremos ideas o conceptos preconcebidos, aprendidos, ¿sabes por quién? Por el mundo, y que son contrarios a la voluntad de Dios. Para ello, quiero recordarte qué es lo que dice la Biblia acerca de nosotros. ¿Qué dice la Biblia acerca del pueblo de Dios? Te lo recuerdo, dice la palabra de Dios que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Esto se lo dijo Jesús a su pueblo en el Evangelio de Mateo. También dice que somos sabios, justos, santos y redimidos. Esto se lo dijo Pablo a la iglesia de Corinto. De igual manera, la Biblia también dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto se lo dijo nuestro querido apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro a la iglesia. También dice la palabra que somos embajadores en nombre de Cristo. Querido hermano, ¿te parece todo esto poco? ¿Te parece todo esto insignificante? De igual manera, el apóstol Pablo dice a la iglesia que somos cartas abiertas, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, que somos
hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, y que también nos encontramos bendecidos con toda bendición espiritual y sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Sin duda, estos son ejemplos vivos acerca de la valoración que Dios desea que nos hagamos de nosotros mismos, que nos valoremos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través del sacrificio de su Hijo y que nos ha dejado en una posición espiritual privilegiada de pararnos frente a Dios sin ningún complejo de culpa. Así que si vivimos estos principios en contraoposición a la corriente del mundo que es alada por el enemigo, entonces, querido hermano, viviremos una verdadera Cristoestima. No olvide que Dios desea y tiene grandes planes para nuestra vida, para que nosotros los desenvolvamos conforme a su voluntad. Pero te digo algo, viviendo bajo pensamientos de autocondenación o diciéndote no tengo nada, por lo tanto no valgo nada, con esa clase de pensamientos miserables jamás podremos llegar a cumplir la voluntad de Dios y los propósitos magníficos que Él tiene sobre nuestra vida. Vayamos pues a otro registro de la palabra de Dios con el cual estaremos ya poniendo cierre a nuestra primera enseñanza. Este último registro de la palabra de Dios al cual quiero llevarte en esta ocasión es siempre en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 18 y 19, y dicen así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Este es el último poderoso mensaje que quiero que te lleves: alumbrar los ojos de tu entendimiento, que entre otras cosas implica dejar de prestar atención a la vanidad y a los despropósitos que nos ofrece este mundo. Conlleva valorar quiénes somos en Cristo Jesús, valorar la esperanza que hemos recibido al convertirnos en hijos de Dios. Involucra estimar las riquezas de su gloria, concedidas en nuestro favor a través de una magnífica herencia, que, dicho sea de paso, será repartida a todos los hijos de Dios que aman a su Padre. Esta es sin duda una nueva filosofía de vida que nos llevará a obtener paz con nosotros mismos, a perdonarnos por nuestros errores del pasado, a sentirnos libres con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Realizando estos cambios internos, la Cristoestima brotará y vivirá en nuestros corazones, y conoceremos en verdad quiénes somos en Cristo Jesús, y quién es nuestro Padre, y cuál es su verdadera voluntad para con nosotros, la cual, dicho sea de paso, es buena, agradable y perfecta. Querido hermano, vive tu Cristoestima. Dios te bendiga. Muy bien, precioso. Es hermosa la palabra de Dios, es maravillosa y es tremendamente clarificadora para nuestras vidas.
la palabra de Dios nos ha iluminado en esta reunión y con ello hemos aprendido y hemos llegado al final de nuestra primera enseñanza de la serie de Cristo Estima, la cual tenía por nombre amar al prójimo como a uno mismo. Y antes de despedirnos, únicamente deseamos pedirte que te suscribas al canal y que le des un buen like para que los algoritmos de YouTube también puedan repartir enseñanzas como estas a través de toda la red y que más personas conozcan a Cristo y conozcan la Cristoestima que Dios desea que tengamos en nuestros corazones. De igual manera, comentarte que si deseas apoyar a este canal, este material que hemos compartido también está disponible como un ebook, como un libro electrónico en el sitio web de freeeditorial.com, el cual puedes adquirir por un módico precio. Así que nos vemos muy pronto en la clase número 2 de Cristo Estima. Que Dios te bendiga.